Esta será mi primera vez en el Festival de Cine de Mar del Plata. Ok, traje algunos elementos de lectura para el viaje porque será bastante largo. Unos momentos después. Ya termina el tomo 13 de Neon Genesis Evangelion y bueno, hoy sí o sí se termina. Una hora después. Sin ánimo de hacer spoilers, el manga es imprescindible, al igual que el anime, más allá de sus diferencias. Grandes personajes, un gran manejo de temas, buen dibujo, aunque bueno, las portadas dan asco. En fin, una historia que vale la pena leer. Eso sí, acá no tuvimos un... Te amo, Shinji. Pero sí hubo un beso, lo que lo hace aún mejor. Lo convierte en una obra más... blanca, por sintetizarlo de alguna manera. Bueno, ahora toca dormir. Una eternidad más tarde. Después de leer los primeros cuentos del tercer volumen de Los escalofríos de Fazbear, el sueño me venció y dormí hasta llegar. 2 horas después. Pero cuando llegué, sucedió lo peor. ¡Ah! ¡Ay, mi espalda! Nah. Llegamos bien a un hotel bastante bello. Compartí habitación con un tal Cine Shampoo que los más avispados reconocerán del directo sobre The Flash y Barbie. Pero la estadía duró poco porque teníamos la primera función en poco tiempo, lo que no nos impidió disfrutar el panorama. Me sorprendió que en vez de sala de cine fuera un espacio donde se hacía teatro. Mi experiencia en este tipo de espacios es limitada, por lo que sospechaba lo peor respecto a la sonoridad, aunque no me molestaría siempre y cuando se entienda qué está pasando. Un compañero de clase había trabajado en uno de los días de rodaje de una de estas películas, y nos la vendió como la mejor película de la historia, así que espero lo mejor. Seguro es una buena película. Elena es la sexta película en solitario de Anaí Berneri, basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, publicada en el año 2007. La película aborda la historia de Elena, interpretada por Mercedes Morán, una mujer mayor que busca al responsable de la repentina muerte de su hija. Erika Rivas y Mercedes Morán interpretan muy bien sus respectivos papeles, pero no logran sostener completamente una película que tiene un guión con muchas vueltas innecesarias, alargando artificialmente la experiencia. Los diálogos tienen un desempeño inconstante, ya que la mitad del tiempo funcionan y el resto no. Hay momentos en los que unos pocos diálogos o acciones hacen que secuencias muy extensas se sientan inútiles. Otro defecto es la exploración de personajes, dando a entender que cuando el personaje de Erika Rivas estaba bien, en realidad está igual de mal que al final. Es como si el personaje jamás evolucionara. Nos lo dicen, pero no lo vemos. Lo mismo ocurre con el personaje de Mercedes Morán, donde las cosas que marcan su cambio y aprendizaje al final de la película son mínimas y paupérrimas, cayendo en lo ridículo, incluido el final. Más allá de la calidad del guión, y pasando por alto lo bien o mal que fue adaptado ya que no leí el libro, en el campo de la dirección me llevé una grata sorpresa al observar la mejoría en el nivel de dirección de la realizadora. Hasta ese momento, solo había visto Un año sin amor, que no logró impresionarme exactamente. Me alegra ver que con el tiempo logró superarse a sí misma, sacándole más jugo a la puesta de cámara y la composición. A pesar de la buena dirección y las destacadas actuaciones, no logra sostener un guión innecesariamente largo con un manejo vergonzoso del género policial. El drama presenta un manejo anárquico que va desde lo conmovedor hasta lo ridículo, de lo angustiante a lo burdo, y de la sobriedad a lo inverosímil. Veo muy difícil que este largometraje incite a alguien a leer la novela. Supongo que estará mejor, pero para mí ese barco ya zarpó. Fue una forma agridulce de empezar el festival. Elena Sabe es un largometraje mediocre y no lo recomiendo. Lo mejor de esto fue la creación del Elena Sabiómetro, que nos ayudará a calificar las películas en el resto de las visualizaciones. Pero no había tiempo para calificaciones. Fuimos a gran velocidad hacia la nueva ubicación y lo peor sucedió. La fila era eterna y parecía que no había entrada. Después de que el profesor usara sus poderes consiguió 6 entradas y gracias a mis encantos místicos pude ser uno de los afortunados en verla. Entre ellos también estaba Shampoo-kun, quien le tiene un particular rechazo al cine de terror. Estuvo acurrucado en mi hombro temblando toda la película, o al menos eso recuerdo porque estaba prestando mucha atención a la misma. Y esto es lo que pienso. Cuando acecha la maldad es la cuarta película en solitario de Damián Rugna.
El largometraje trata sobre cómo en un pueblo remoto dos hermanos descubren a un hombre infectado por fuerzas malignas que está a punto de dar a luz a un demonio. Quiero ser honesto antes de proceder, no he visto casi nada de la filmografía de Rugna más allá de la película que nos trae el día de hoy y la tan aclamada Aterrados. Esta última es, o habrá sido, considerada la mejor película de terror argentina, pero desde mi humilde perspectiva resultó una copia argentina de Insidious y esta última, a su vez, un plagio descafeinado de Poltergeist, por lo que tenía grandes expectativas de que Cuando acecha la maldad sea mucho mejor que su última entrega en solitario. Y lo fue. Si esta película no es mejor que Aterrados, que me parte un rayo. La historia y los conceptos que manejan son excelentes, los efectos especiales son gloriosos y la tensión está manejada de forma espectacular. Aunque los personajes son básicos, tienen sustancia. La dirección varía mucho en sus movimientos, angulación, posición y tamaño, lo que hace que sea una experiencia muy satisfactoria. El ritmo es adecuado. La película sabe cuándo tomarse un respiro, cuándo mantenerte pegado al asiento con la tensión y cuándo manchar la pantalla de sangre. El humor es contado pero muy efectivo. Honestamente, es un deleite memorable ver esta película en una pantalla grande. Los únicos inconvenientes a todo esto es que se hubiera agradecido más desarrollo de los personajes y que el segmento final, en donde cierta cosa marca al protagonista en la frente hasta que llegan los créditos, se siente fuera de lugar. Todo ese segmento debió incluirse de manera más orgánica antes, ya que le quita fuerza a la construcción del clímax verdadero. Más allá de esto, Cuando acecha la maldad es una muy buena película que vale la pena apoyar pagando la entrada al cine. La recomiendo. Llegamos destrozados de cansancio al hotel dispuestos a dormir, pero el hambre fue más, así que unas pizzas más tarde volvimos y por fin terminó la primera jornada. Empezamos mal. Estamos llegando tarde por cuestiones místicas y al entrar a la sala lo primero que vimos fueron a dos mujeres haciendo una felación, por lo que la película empezó siendo una mamada. No voy a pedirle a nadie que me crea es el tercer largometraje de Luis Fernando Frías de la Parra, basado en la novela homónima de Juan Pablo Villalobos. La película trata sobre Juan Pablo, un joven que recibe una beca doctoral para estudiar en Barcelona y se ve envuelto en una red criminal, que finalmente le inspira a escribir la novela que siempre deseó, mientras su vida toma rumbos cada vez más absurdos y siniestros. La dirección está bastante buena, cada encuadre alude a un encierro o a un cuadro dentro de un cuadro, en el marco de una película meta. El ritmo está mucho mejor trabajado que en el y logra mantener cierto nivel de tensión debido a la imprevisibilidad del actuar de la organización criminal. Las actuaciones son bastante limitadas. Al protagonista le tuvieron que justificar una lepra rara para marcar un cambio, ya que interpretativamente está al nivel de Sylvester Stallone en Rocky. La relación romántica de la protagonista y su novia es muy inverosímil. Solo una escena al principio muestra un mínimo de cariño. El resto parece como si se tuvieran asco. Hubiera sido bueno que en lugar de pasar de 0 a 100, mostraran cómo la relación se degeneraba poco a poco. Además, para la inmensa cantidad de tiempo que el filme invierte en la historia de la novia, es un personaje vacío y simplón, con poca gracia, cuyos arcos y temas podrían haberse incluido en la trama principal. Además, la exploración de los temas es muy irregular, no maneja bien los cambios entre el tono serio y la comedia, por lo que la exploración termina siendo un plato agridulce en donde no cuajan los sabores. Está sobrecargada tanto visual como temáticamente, a veces menos es más. En el enasabeómetro se encuentra ligeramente por encima del promedio, porque a pesar de sus excesos, el 50% de las veces funciona. La forma que expone los vaivenes es mejor en términos de ritmo, montaje, dirección y manejo del género thriller. No voy a pedirle a nadie que me crea, es entretenida a su manera, pero no la recomiendo. 12 segundos después. Al salir de ver la película me puse a ejercer entretenimiento productivo. Ejemplo de Conan. Si no Ese es corregimos. Conan. Oh mar, enorme mar, corazón fiero, de ritmo desigual, corazón malo. Yo soy más blanda que ese pobre palo, que se pudre en tus ondas prisionero. Para bien o para mal no había tiempo para conmoverme. Teníamos que ver otra película, pero antes me percaté de que el logo de Toy Company se inspiró en el mejor país del mundo para hacer su logo.
La Roy es el debut cinematográfico de Shane Atkinson. La película trata sobre el pueblo ficticio de La Roy, donde un vendedor llamado Ray descubre que su esposa lo engaña. Decide suicidarse, pero sus planes cambian repentinamente cuando un extraño lo confunde con un sicario que deseaba contratar. Los primeros minutos de La Roy son un claro ejemplo de cómo establecer el tono de la obra en un amplio panorama, desde el estilo de humor hasta el manejo de la violencia, la utilización de las pausas y sonidos para generar tensión, el tipo de personajes y el tipo de ambiente en el que nos involucraremos, así como esa extraña desolación que azota al pueblo y sus habitantes. Esta escena evoca un diálogo de No es país para viejos, donde Anton Chigurh tiene una pequeña conversación con un vendedor. La tensión palpable de esa escena es constante en La Roy. Destaco el uso del humor. No se apoya en risas enlatadas ni intenta forzar la comedia de manera casi obscena, marcándote que debes reírte con la película. Solo requiere buenas interpretaciones, diálogos verosímiles y un buen timing. Honestamente, me hizo recordar al humor absurdo pero elegante del director francés Quentin Dupieux, especialmente Au Poste, donde sus extravagantes personajes se sienten vivos y creíbles y logran incluir orgánicamente chistes que en principio no deberían funcionar en películas detectivescas. Sin miedo a equivocarme, de la selección que he logrado ver, fue lo mejor que pude apreciar. Un manejo magistral de tópicos, personajes, una trama entrevesada pero adictiva, una tensión, violencia y ambientación que te harán agua a la boca. Este es el sueño húmedo de todo aspirante a director de cine. No es tan común que tu primera obra sea tan buena. Háganse un favor y véanla. Un romance prevalecía ante las olas del mar. Dos estudiantes de cine. Un camino. En fin, después de ejercer entretenimiento productivo, tenía muchas ganas de ver la próxima película. Seguro supera La Roy. La Práctica es el más reciente largometraje de Martin Rechtman, que trata sobre cómo una expareja se separa y tiene que reformular sus proyectos. La única actriz que se destaca es Mirta Busnelli, aunque su papel no es memorable, ni de lo mejor que ha hecho. Es la única que logra otorgar alma a su personaje. De la escasa cantidad de chistes que funcionan, destaco el de la alcantarilla. Más allá de eso, la película es terrible. El humor es un fracaso gargantuesco y todo contribuye a ello. Los personajes con bases definidas pero nulo desarrollo y profundidad contribuyen a que no se conecte con ellos. La dirección repetitiva hace que los chistes pierdan su frescura y se vuelvan predecibles, eliminando la sorpresa, elemento clave en el humor. El uso de la voz es nefasto, no aporta ninguna perspectiva humorística y es del peor tipo. El evidente. Te explica lo que estás viendo, te explica el contexto porque la película no logra sostenerse sola y no aporta nada a nivel humorístico, a diferencia de otras comedias como Toma el dinero y corre de Woody Allen. La ausencia de una estructura sólida para los chistes lleva a situaciones poco claras o desconcertantes, dificultando encontrar el elemento cómico. En la sala la gente se reía por una escena larga, en donde un personaje corta el cabello del otro. La comedia era inexistente, pero la gente se reía. El punto más básico de la comedia se puede ejemplificar con van dos y se cae el de en medio. La introducción, el conflicto y el remate son vitales en la construcción del chiste, y conocer la estructura te permite jugar con eso. Pero esto ni siquiera es hacer antihumor. La inmensa mayoría de chistes son terribles, no manejan bien el ritmo, estructura, el momento en donde se hacen, etc. Las pocas veces donde funciona hay que rezarle a Cristo por el milagro que vieron nuestros ojos. La actuación poco natural de los actores hace que se pierda la conexión con la historia y los personajes, dificultando la aceptación de los elementos humorísticos. La falta de exploración adecuada de temas y arcos puede resultar en un contenido plano y sin interés, disminuyendo la efectividad del humor que podría derivarse de situaciones más complejas y ricas. El ritmo lento afecta negativamente a la comedia, ya que el humor a menudo depende de la agilidad y el timing adecuado. Los diálogos son inverosímiles, afectando directamente la recepción del humor al generar dificultades para involucrarse con todo lo presentado. La repetición excesiva de lugares resulta en una sensación de monotonía y limita la diversidad de situaciones cómicas, afectando negativamente la variabilidad del humor. Todo esto es solo la punta del iceberg de todo lo que está mal con esta película. Ni siquiera a una persona que le gustó mucho me pudo responder por qué le dio gracia. El muchacho me dijo,
es un reflejo del alma humana. Supongo entonces que para él el séptimo sello o toda la filmografía de Bergman es la mejor comedia de la historia. Salí genuinamente asqueado y enojado después de ver esta película. Y que busquen justificarme que vale la pena porque genera emociones. Bueno, mira, te comento que un golpe en los kiwis resulta igual de emocionante. Y aún así no recomendaría a nadie golpearse los genitales. Si lo que perseguía el director era crear una película con una extrañeza única, bueno, no se puede negar que lo ha logrado, pero no puedo decir que lo haya hecho bien. De momento, la peor de todo el festival. Bueno, después de semejante basofia solo quedaba una solución. Una buena pizza. 12 en punto, medianoche. Gracias a la fortuna del Señor Jesucristo, el cine donde veríamos la última película del día estaba a poca distancia del lugar donde comimos y del hotel. Fue la única vez en donde fuimos a una sala de cine real. Deus Irae es el primer largometraje de Pedro Cristiani y funciona como una extensión de su primer cortometraje homónimo estrenado en el año 2010. La obra trata sobre cómo un hombre de posición religiosa se ve involucrado en una orden de sacerdotes que dedican su vida a proteger a la humanidad. Los efectos especiales son espectaculares, las criaturas son productos de un cuidado y una imaginación admirable, la dirección es fantástica, el montaje es dinámico, progresivo y magnético, el maquillaje es digno de admiración y todo lo relacionado con el arte cinematográfico dan ganas de aplaudir como loco. Las actuaciones son buenas, pero quien merece toda la admiración del mundo es el intérprete del Cristo corrompido. El actor se adueñó completamente del papel, imponente, aterrador y creíble. Su manera de moverse, modular la voz y encarnar el personaje fue admirable y merece todo premio y reconocimiento posible. Aunque adoré la película, no puedo negar que resulta difícil seguirle el hilo. Es como si presenciáramos el desarrollo y el desenlace de una historia cuyo inicio nunca apreciamos. No llegamos a comprender la mayoría de la simbología, personajes y elementos. Entiendo que el propósito es que nos sintamos igual de perdidos que sus protagonistas, pero es un recurso que mal utilizado puede arruinar historias enteras. Un libro que busca lograr algo similar es Las estrellas son legión de Catherine Housley, pero mientras esta autora logró que la historia encajara de manera magistral, Deus Irae clama por una segunda parte o un prólogo más conciso y pausado. Además, que habría agradecido momentos para respirar. El viaje es tan agitado que incluso llegó a pensar que los créditos eran falsos. Resumiendo, estilo sobre sustancia. ¡Me encantó! Es una película entretenida y no la recomiendo. Sin embargo, si hay una secuela, voy a ser el primero en comprar la entrada. Entre el viaje de regreso y el sueño pasaron muchas cosas interesantes, pero este video se está alargando mucho y tengo poco tiempo para editar, así que, bueno, vamos al siguiente acto. Estoy cansado de editar, no puedo más, es de madrugada y quién sabe si lograré terminar a tiempo. Why are we still here? Just to suffer. Every night, I can feel my leg, my arm. En fin, hay que ver otra película. Deseenme suerte. Ubu es el cuarto largometraje del director Paulo Abreu, basado en la obra de teatro llamada Ubu Roy de Alfred Jarry, publicada en el año 1896. La película trata sobre Ubu, un hombre grotesco y cobarde que, instigado por su esposa, asesina al rey y usurpa el trono de Polonia. La fotografía me resultó encantadora para establecer un tono y ambiente particular. El blanco y negro crea un contraste agradable, especialmente considerando el tono de humor que busca hacer una parodia directa de las obras de William Shakespeare como Macbeth. En cuanto al tipo de chistes, el largometraje suele recurrir a lo absurdo, recordándome mucho a los caballeros de la mesa cuadrada de los Monty Python. Lo más impactante es que detrás del absurdo y la notoria antigüedad del entorno, Ubu logra hacer una sátira que incluso tiene referencias a la actualidad. A veces, la película puede resultar chocante porque la historia de venganza que se presenta al principio queda en segundo plano, y su resolución se revela a través de un diálogo entre personajes. Los personajes, más allá de los protagonistas, carecen de profundidad y son poco memorables. En definitiva, fue una grata sorpresa para mí, aunque por alguna razón desconocida no conectó tanto con el público. Aún así, desde mi modesta opinión, invito a verla. Es una película buena a secas, y la recomiendo. El director estaba afuera y... Paloma, vamos todavía. Después de estar una hora con la paloma, tocó ver la última película. Animal Humano marca el debut del director Alessandro Pugno en el terreno de la ficción. La obra narra la historia de Mateo, un joven que anhela convertirse en torero profesional, y Fandango,
un becerro que nace en un criadero de toros destinados a competiciones. Se nota que el director tiene experiencia previa en documentales, especialmente en el segmento donde la vida de Fandango resalta la belleza y porte de tan magnífico animal que es el toro. Las actuaciones son adecuadas, pero no sobresaliente. El ritmo es pausado, lo que permite apreciar la dirección, la fotografía y los ambientes, aunque en ocasiones rozaba peligrosamente el aburrimiento. Sin embargo, si la película hubiera dedicado 90 minutos solo a mostrar a Fandango, habría salido feliz del cine. Lo mejor de todo es la relación de Mateo con su madre, quien trabaja en una funeraria, estableciendo un vínculo desde la infancia con la violencia, la muerte, la contradicción y la miseria, paralelo a los primeros años de la vida de Fandango, destinado a participar en corridos de toros. Lamentablemente, en lugar de profundizar en este paralelismo, la película opta por lo convencional, convirtiéndose en un filme básico y excesivamente centrado en la exploración de las diferencias generacionales. En este caso, habría sido más efectivo concentrarse en la relación entre un animal y un humano, para difuminar las líneas de manera más concreta y evitar así los problemas. A diferencia de No le pediré a nadie que me crea, no hay ninguna justificación para los problemas de la piel del protagonista. A excepción de los personajes principales, el resto son unidimensionales y tan predecibles en sus roles que el interés va decayendo gradualmente, ya que a grandes rasgos puedes adelantar 20 minutos de lo que la película cuenta. Es desesperante ver cómo la película pierde el hilo principal de la pseudo-dicotomía entre el animal y el humano para convertirse en un drama casi telenovelesco sobre el choque entre diferentes generaciones. Personalmente me disgusta enormemente la tauromaquia. Lo considero un acto de violencia innecesario y si alguien argumenta que es cultura, eso no justifica el maltrato animal ni la celebración de la violencia explícita como espectáculo público. Más allá de lo que piense yo, leí el ensayo Tauroética de Fernando Savater y observé el conflicto significativo que tiene España sobre este tema. Esta película no contribuye a ningún lado del debate y se queda en una posición neutral e incluso hasta cierto punto cobarde. Se limita a un marco que le queda demasiado grande. Entretenida a su manera, no la recomiendo. Y así terminó todo. Me gustaría contar cómo fue el viaje de regreso, pero el cansancio me está venciendo. Además,